Bueno, entonces, a ver, vuelvo a compartir. Que estaba compartiendo acá, curso estadística 2, AU24. Bueno, entonces acá tenemos, digamos, el AU24, ahí arriba tienen el, ¿cómo se llama? El link, ¿no es cierto? Ahí arriba tienen el link. Y bueno, entonces, si están acá es porque ya todos pudieron entrar. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir a las notas de clase de Enrique Álvarez y empezar, creo que esta es, o Teóricas Álvarez, a ver cuál es, clase. Ahí les comparto el archivo y tiene que estar en una de estas dos primeras. Ahí hay que corregir la fecha, espérense. Top share. Screen. A ver, me parece que acá estamos. ¿Lo ven? Sí, profe. Va. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, Perdón, ¿cuál es el archivo para abrirlo yo? ¿Es el que dice 304? sí, fíjate si ese que es 304. Gracias. Es ese, controlá que sea ese. Tiene que ser el mismo que estoy mostrando. Si no, lo comparto por acá y listo. No tengo, lo mando por acá por chat. Ah, pero lo tengo que convertir primero. Bueno, está bien, no importa, lo mando por acá por chat. Porque si no, no lo van a poder abrir ustedes. Espérense. Profe, es el primero, el que dice estadística, teoría, clase 1, algo así. El primero que está es. Bueno, espérate, que ahí lo vamos a hacer. Estadística 2, 2021, clase 1, PDF, 6. Y a ver si puedo acá. Se los voy a mandar así no hay confusión, total no perdemos nada. Sí. Participants. A ver cómo se hace para agregar un archivo acá. Save chat, nada. More. Bueno, a ver, espérense, porque a ver si alguien sabe cómo se hace para enviar un archivo, porque no me está apareciendo la opción. A ver. De último puede enviar el link antes del archivo. Claro, capaz, profe, puede copiar el enlace del archivo, el link, y copiarlo acá en el chat. A ver. Bueno, ahí alguien lo mandó. Ahí alguien lo mandó. Perfecto. Bueno, vamos a ver si entonces... ¿ahora qué pasó? Share screen. No quiero. Esto sí quiero. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a hacer un repaso y meternos en los temas. Después, si quieren, también hablamos de la bibliografía y de eso, pero que está ahí. Entonces, vamos a repasar primero lo que es la probabilidad. ¿Está bien? ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una teoría matemática que se ha construido para trabajar con resultados de experimentos que no se pueden predecir de antemano. ¿Okay? Entonces, la situación es, tenemos un experimento que arroja un resultado que no podemos predecir. Ese experimento hay que entenderlo como que es un experimento en sentido amplio. Es decir, no necesariamente es algo que yo controlo. Eso va a tener consecuencias, por ejemplo.
En estadística se va a hablar, según yo controle el experimento o no, de diseño de experimentos o de lo que se llama datos observacionales. ¿Está bien? Por ejemplo, un diseño de experimento sería, yo planto una semilla de determinado tipo en un tipo de tierra. ¿Ok? O, por ejemplo, desde el punto de vista económico, sería yo a cierto subconjunto de la población le aumento un subsidio de tanto dinero. Y observo qué porcentaje de ese subsidio va a gasto, va a ahorro, o va a ahorro, por ejemplo. O observo también, por ejemplo, qué porcentaje de ese subsidio, más interesante, va a alimentos, qué porcentaje de ese subsidio va a apuestas. ¿Está bien? Eso es un experimento en el cual yo controlé, porque yo hice el experimento y obtuve el resultado. El caso canónico, es decir, el caso típico de esto en probabilidades es cuando uno tira una moneda. Uno la tira uno a la moneda, hace el experimento uno. Y eso puede dar por resultado, por ejemplo, cara o seca. Podría caer de costado, pero hacemos la convención que si cae de costado, la tiramos una nueva vez hasta que solamente se admitan dos posibilidades, o cara o seca. En ese caso, el experimento yo lo controlé. Y el resultado es algo que no pude predecir. Un segundo ejemplo, también típico. Tiro un dado. Ahí los números pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Miro cuál es el número de la cara que aparece en forma horizontal superior. Ahora vamos a ver más. Al conjunto de resultados posibles de un experimento se le llama espacio muestral y se le denomina generalmente con una letra griega omega mayúscula. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles de un experimento. En el caso de la moneda va a ser cara o seca. Ya sé que se escriben ambas con C, pero bueno, para simplificar, para no hacer, vamos a hacerlo C y S. En el caso del dado, ¿qué es lo que tengo? En el caso del dado tengo que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro ejemplo puede ser el ejemplo 3. Me paro hoy en la calle 48 y 6, que está el Banco Provincia con los cajeros automáticos, y cuento el número de clientes que entran al cajero entre las 17 y las 18. Ahí, el conjunto de resultados posibles, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, capaz que no entra nadie justo en ese horario, 1, 2, 3, 4, hasta cualquier número. Bueno, fíjense que los ejemplos 1 y 2 son ejemplos donde el experimento lo controlo. El ejemplo 3 ya no. Es un ejemplo en el cual observo. Pero se llama experimento igual en sentido amplio. Fíjense también qué otra diferencia hay entre esos ejemplos. En el ejemplo 1 y 2 tengo un conjunto de resultados posibles que es finito. En el ejemplo 1 son 2, cara o seca. En el ejemplo 2 son los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ya en el ejemplo 3 tengo infinitos resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5, y puede ser más y más. No hay un posible límite superior. ¿Va bien hasta acá? Ustedes interrúmpanme y pregúntenme, ¿sí? Sí, perfecto, profe. Bárbaro, buenísimo. También algo que es destacable es que el resultado de los experimentos
son cosas, no tienen por qué ser números. Por ejemplo, en el ejemplo 1 es cara o es seca, no son números. Por casualidad, en el ejemplo 2 y el 3 sí son números. Pero ahora vamos a ver más ejemplos más adelante. Pero son cosas, no tienen por qué ser números. Por eso va a ser importante, en un rato, definir los que son las variables aleatorias. Porque las variables aleatorias son una manera de convertir resultados de experimentos aleatorios, que son cosas, en números. Y con números podemos trabajar matemáticamente. Muy bien. Sigamos. Vamos a ir yendo y volviendo igual, ¿eh? Hoy vamos a empezar suave. Pero todas las ideas, para que estemos completos, las vamos a ir dando. Ejemplo 3. A ver, supongamos. Observo la temperatura que hubo hoy en La Plata a las 7 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué les parece eso? ¿Eso se adecua a nuestro problema? ¿Se adecua a nuestro problema? Sí. No, porque si es la temperatura de hoy, eso ya pasó. Y ahí ya no tengo nada aleatorio. Yo ya sé, puedo ir y ver el registro meteorológico y ver cuál fue la temperatura hoy a las 7 de la mañana. Ahí ya no hay nada aleatorio. Ahí ya estoy hablando de un fenómeno determinístico. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo para que sí funcione mañana. ¿Sí? Supongamos que observo cuál es la temperatura mañana a las 7 de la mañana. Ahí sí se adecua, porque ahí ya sí es aleatorio. No sé cuál va a ser. Puede ser cualquiera. No, bueno, no cualquiera. Pero ahí puede ser, no lo puedo predecir con anterioridad. Entonces, si me refiero al día de mañana, sí estamos ante un experimento aleatorio, no un resultado determinístico, y nuestra teoría se aplica. Bueno, entonces supongamos que el ejemplo es observar la temperatura mañana a las 7 de la mañana. Acá me están escribiendo, pero bueno, vamos a ver si lo puedo silenciar. Un segundo. Un segundo, ya estoy. Ok, ¿cuándo es? Bueno, volvamos entonces. Entonces, estoy observando temperatura mañana a las 7 de la mañana. ¿Cuál puede ser el espacio muestral? Estamos hablando de La Plata, vamos a establecer un rango amplio, ¿está bien? Puede ser entre menos 20 grados centígrados y más 50. Nunca creo que en La Plata la temperatura, menos en verano, bajó de menos 20 y tampoco nunca subió de más 50. Entonces, el espacio muestral es el intervalo cerrado que va de menos 20 grados centígrados a más 50. Muy bien. Acá de vuelta, el resultado del experimento es, bueno, una temperatura, pero una temperatura es un número, de la manera en que se la mide. La diferencia entre el ejemplo 3 y el 4 es el siguiente, que ambos tienen infinitos resultados posibles. Pero en el ejemplo 3 tengo un infinito numerable. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tenga 0 clientes, o 1 cliente, o 2 clientes, o 3. ¿Cuál es el siguiente valor posible? El 4. O el siguiente, el 5. ¿Está bien? Es un infinito que se llama un infinito numerable. La definición matemática precisa de eso no nos vamos a meter,
tiene algunas delicadezas, ¿sí? Que se llama numerable y que se llama innumerable, pero nuestra idea básica es esa. En cambio, el ejemplo 4, el ejemplo de la temperatura, puede ser muy tranquilamente que la temperatura máxima, la temperatura a las 7 de la mañana sean 14 grados. O si no, ¿cuál es el siguiente valor posible? ¿Es 15? No, porque puede ser 14,5, 14,01, 14,000101, etc. Es decir, entre cualquier par de valores hay infinitos valores posibles más. Entonces, ese se llama un infinito no numerable. También la definición matemática no conviene, pero la intuición es suficiente y es eso. Y la consecuencia de esto para nosotros es que el tipo de variables que vamos a trabajar en ambos casos va a ser distinto. En el ejemplo 3 vamos a tener variables discretas. En el ejemplo 4 vamos a necesitar variables continuas. ¿Sí? También hay variables mixtas, ya lo vamos a ver en su momento. Perfecto. Entonces, resultados de experimentos son cosas, no necesariamente números. Puede ser finito o infinito. Puede ser numerable o puede ser también innumerable. Vamos a ver un ejemplo 5. Supongamos que, de vuelta, voy a focalizarme en qué es lo que va a pasar este mes de agosto, antes de las elecciones, y voy a estudiar cuál es la cotización del dólar blue a lo largo del mes de agosto. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿O cuál es el espacio muestral? Fíjense que acá los resultados posibles ya también son cosas, pero son curvas. En particular, son poligonales. Son todas las curvas posibles con dominio en 1 a 31, los días del mes, y con imagen en los reales positivos. No existe cotización negativa. El conjunto, y la forma de describirlo, más fácil que matemáticamente, que se podría, pero ¿para qué introducir tantos símbolos? Es el conjunto de todas las poligonales no negativas con dominio en 1,31. Acá el resultado del experimento es una poligonal, una curva. Sí, una curva que está unida por segmentos rectos. Es un caso especial de curva. Muy bien. Una pregunta les hago. ¿Qué le parece? Este espacio muestral, ¿qué es? ¿Numerable o innumerable? Es continuo. No numerable. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo lo podrías justificar? Porque el dólar puede valer 9, 9,1, 9,01. O sea, Perfecto, pero Perdón, tenemos que decir ¿puedo que intentar aportar? tenemos que decir que el número de curvas, de poligonales posibles es innumerable. ¿Cómo sabés que el número de curvas es innumerable? Podés aportar, el que quiera, sí. Bueno, una idea puede ser, por un caso en particular, pensemos que de todas las curvas, me olvido de todas las características de las curvas y solamente pienso en cuál es la cotización en el día 31. Como bien dijo su compañero, la posible cotización en el día 31 es innumerable. Por extensión, todas las curvas también lo son. Porque todas las curvas tienen ese punto, además de muchos más. Si ya ese punto es innumerable, todas las curvas también lo van a hacer. Muy bien. ¿Se entiende? Profe, perdón, yo tengo una duda. A ver.
para que sea numerable, o sea, en este caso, tendría que ser numerable tanto el dominio como la imagen, o sea, el codominio, quiero decir. Claro, no. Lo que tiene, para que el espacio muestral sea numerable, la cantidad de curvas debería ser numerable. El dominio es finito. 1, 2, 3, hasta 31. Lo que necesitas es que la cantidad de curvas con ese dominio sea numerable. Habría una manera de hacerlo. ¿Cómo sería para hacerlo? Si uno piensa que uno va a redondear la cotización a 2 decimales. Si uno piensa que hace eso, lo estás convirtiendo artificialmente en un conjunto numerable. ¿Sí? Pero exige un redondeo. ¿Está bien? Porque ahí la cotización puede ser 150, 150,01, 150,02. Está bien, no irá de uno en uno, pero siempre podés numerarlo lo mismo. O sea, moraleja, todo conjunto innumerable de números puede convertirse en numerable redondeando. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. Bárbaro. Pregunten, así me gusta. Así me gusta, me parece muy bien. Bueno, pero estamos en otro ejemplo en el cual el resultado no es un número, es una curva, una poligonal. Vamos a ver un ejemplo más. Y volver también arriba. Supongamos lo siguiente. Llego a un psicólogo, a un psicopedagogo, a un jardín de infantes, elijo un chico al azar o una chica, le doy una hoja en blanco de tamaño A4 y una cajita con lápices de 12 colores. Y le pido que me haga un dibujo. ¿Sí? Ahí. ¿Cuál es el espacio muestral? Va a ser todos los posibles dibujos que se pueden hacer en una hoja de tamaño A4 con 12 colores. Fíjense que es una cosa. Ahora, de vuelta, pensemos. Los resultados posibles, ¿qué es? ¿Finito o infinito? Y también, ¿qué es? ¿Numerable o innumerable? Infinito. Es infinito. Innumerable. E innumerable también. Sí. Por ejemplo, ¿por qué? Porque podemos pensar en una característica especial, cualquiera. ¿Qué porcentaje de la hoja ocupa el dibujo? Eso ya es innumerable. Eso hace que todo lo demás también lo sea. ¿Está bien? Pero es claramente una cosa. No estamos hablando de un número, para nada, ni tampoco una curva. Para esto es que son importantes las variables aleatorias, porque nos permiten traducir resultados de experimentos aleatorios, que son cosas, en números. Y con números sí tenemos elementos matemáticos para trabajar. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bárbaro. Es un repaso igual. Ahora bien, quiero volver al ejemplo 3 y cambiarlo. Supongamos el ejemplo 3, volvamos, que mi experimento no es observar solo el número de clientes, sino que mi experimento va a ser observar el número de clientes y el monto en pesos que retiran. En ese caso, ¿qué sería mi espacio muestral? Infinito no numerable. Está bien, pero está bien, va a ser, obviamente, pero primero, ¿cuál sería? ¿Qué sería omega, por ejemplo, si quisieran escribirlo? Se podrían expresar como pares ordenados del número de clientes y Exactamente, cantidad de plata. exactamente. Ahora el resultado va a ser un par ordenado. Un par ordenado donde el primer elemento
va a ser el número de clientes, ¿sí? Y el segundo elemento va a ser el monto. Entonces quizá podría representar esto como el producto cartesiano de los naturales incluido en 0 con R+. Es decir, el número de clientes puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el segundo elemento del par ordenado puede ser cualquier valor no negativo. Bueno, ahí también hay una convención, ¿eh? Porque puede ser que en lugar de ir a retirar, vaya a depositar. Pero acá estamos hablando solo de retiros, ¿sí? Si va a depositar en vez de retirar, podríamos poner todo R, no necesariamente R+. ¿Está bien? Un valor negativo implica que fue a hacer un depósito. Un valor positivo implica que fue a sacar plata. Eso es una convención que podemos decidir nosotros. Pero lo importante es que acá, en este caso, el espacio muestral está constituido por pares ordenados, donde el primer elemento es un número natural y el segundo elemento es un número real. El primer elemento representa cuántos clientes fueron, el segundo elemento representa cuál es el monto total que retiraron. Y esto es muy importante, y seguramente la gente del banco provincia que les mencioné lo estudia, porque de esto va a depender cuánta plata deja en la caja de seguro, ¿cómo se llama? En el fondo para retirar en los cajeros. ¿Está bien? Bueno. Y es importante también ¿por qué? Por cómo uno lo va a estudiar matemáticamente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de variables vamos a usar para estudiar esto? Bueno, para el número de clientes vamos a usar una variable discreta. Para el monto, una variable continua positiva. ¿Pero vamos a poder decir que son independientes? No lo sé. Seguramente no. ¿Eh? Monto y número de clientes no son independientes. Basta observar, por ejemplo, quizá, eso hay que estudiarlo. O de última hay que estudiarlo. Pero a priori, o sea, antes de ensayar y ver, no podemos decir que son independientes. Muy bien. Y tampoco podemos decir que son idénticas para todas las horas del día y para todos los días del mes. Por ejemplo, esa experiencia propia, que lo habrán visto ustedes, que en el Banco Provincia o el Banco Nación, que es donde se cobran los planes sociales, ¿sí? El día del cobro hay una cola larguísima de muchísima gente que extrae montos chicos. Mientras que los días avanzados del mes, uno va y prácticamente no tiene que hacer cola. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿y por qué R+, profesor? Bueno, también ahí R+, también es discutible. Lo ponemos para asegurarnos, pero no es R+, porque cada uno en su cuenta tiene un monto máximo. Y el número de clientes de un banco también hay un tope máximo. Es decir, uno podría calcular un número máximo teórico de ese valor, pero lo hacemos a manera de ejemplo en sentido amplio. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. Muy bien. Entonces, teniendo esto, aparte de experimento, espacio muestral y, ¿cómo se llama? Tenemos lo que se llaman eventos. ¿Sí? ¿Qué son eventos? Para nosotros, los eventos van a ser cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el ejemplo de tirar una moneda, un evento puede ser que salga cara. En el evento de tirar un dado, un evento puede ser que tenga un resultado par. Acá estoy teniendo dos maneras de hablar del evento. El primero, que se dice el resultado es par, a veces se le llama en secundario
definición por comprensión. Es decir, cuál es el criterio que incluye o excluye elementos. Mientras que el segundo resultado se le llama, el que dice 2, 4 y 6, una definición por extensión. Es decir, donde uno numera, donde uno lista los elementos en sí que componen el conjunto o el evento. Muy bien, para el caso de los clientes me puedo preguntar que haya entre 11 y 20. Para el caso de la temperatura me puedo preguntar que la temperatura a esa hora supere los 20 grados. Hay ejemplos, hay mil. El caso de la cotización del dólar, me puedo preguntar que la tendencia sea decreciente. Ahí ya voy a tener una dificultad de definirlo matemáticamente, porque voy a tener que definir qué entiendo por tendencia. ¿Qué quiere decir tendencia? ¿Que cae consecutivamente día tras día sin nunca subir? ¿Que la cotización del día 1 es mayor que la cotización del día 31? No, son posibilidades. Pero la mejor manera de definir esto es con una recta de regresión, cosa que van a ver en econometría. Pero es más fácil escribirlo que decir exactamente matemáticamente qué es. Aunque cuando haga el estudio lo voy a tener que decir matemáticamente, porque si no se presta a ambigüedades. Muy bien. En el ejemplo del dibujo, por ejemplo, ¿qué puede ser un evento? Bueno, un evento puedo pensar que use menos de 4 colores. Puedo pedir que el evento sea que el dibujo contenga una figura humana. Puedo pedir que el dibujo, no sé, contenga una línea de horizonte. Son todas cuestiones que en psicopedagogía, psicología se estudian para diversas características del aprendizaje, de la personalidad, etc. Muy bien. En el caso del cajero, bueno, que haya menos de 20, entonces menos de 100 clientes y retiren menos de 20.000 pesos en total. Está bien, es una cuestión interesante que puede servir para decidir cuánto se deposita en el cajero. Muy bien. Entonces, para esto es que sirve la teoría de la probabilidad y la estadística. Sigamos repasando. Sigamos repasando. Entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es una función que a cualquier evento le asigna un número entre 0 y 1. Ustedes me dan un evento, yo les doy un número entre 0 y 1. Ejemplo, que haya entre 10 y 20 clientes y que retiren en total menos de 10.000 pesos. No sé cuál es, pero ese es un evento que tiene cierta probabilidad. Supongamos 0,10, 10%. Puede ser razonable. ¿Sí? Bueno, pensemos en otro. ¿Alguien quiere entrar? Que la temperatura mañana a las 7 de la mañana en La Plata sea negativa, sea bajo cero. Yo les diría, podría adivinar, habría que ver que eso tiene probabilidad 0. Muy bien. O pensemos en otra. ¿Cuál puede ser? No se me ocurre. Bueno, hay otras que tienen probabilidad 1. Generalmente, el 0 en probabilidad se interpreta como imposibilidad. Uno piensa que un resultado es imposible, mientras que el 1 se interpreta como certeza, es decir, que un resultado es seguro. Pero esto no necesariamente es así. Esto perfectamente es así cuando el conjunto de resultados posibles es finito o numerable, pero no cuando no lo es. Es decir, por ejemplo, tiro un dado. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un 7?
0. Es imposible, porque solamente hay 6. ¿Está bien? Otra. Voy a pararme en la puerta de la facultad, ahora mismo, y ver la estatura de la primera persona que sube la escalera. ¿Cuál es la probabilidad que la estatura de esa persona sea de 1,80 m? Les voy a decir que la probabilidad de eso es 0. ¿Pero cómo, profesor? Si yo conozco mucha gente que mide 1,80 m. No conocen absolutamente a ninguna. Porque conocerán a alguien que mide 1,79, 999, 1,80, 01, 001, pero exactamente 1,80 no conocen a ninguno. Entonces, en ese caso, el 0 es un valor de la probabilidad que no implica imposibilidad. Sería posible, pero es extremadamente inverosímil, llamémosle. Pero a los fines intuitivos, está bien pensar que 0 es imposible, 1 es seguro. Y esta disquisición sutil tiene que ver con si la variable es discreta o es continua. Cuando estoy hablando de variables o resultados discretos, 0 sí es imposible, 1 sí es seguro, mientras que en el caso innumerable o continuo, 0 no necesariamente es imposible, ni 1 necesariamente es seguro. ¿Vamos bien? Esto le va a venir bien también para los que todavía no dieron estadística 1. Bueno, entonces la probabilidad es una función que a eventos le asigna un número entre 0 y 1. Y que cumple determinados axiomas. Se llaman así. Los axiomas de la teoría de la probabilidad. Axiomas son propiedades que uno acepta sin demostración. Y son 3. Hay diversas maneras de ponerlo, pero esta es la más común. El primer axioma dice que la probabilidad del espacio muestral es 1, que la probabilidad de cualquier evento es no negativa, ese es el segundo, y el tercero es que si tengo una sucesión de eventos, A1, A2, etcétera, etcétera, tales que todos son mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que si tomo dos cualquiera distintos, AI, AJ, la intersección es vacía, entonces la probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades. Eso se llama la contabilidad aditiva. Sí, countable additivity, que es el axioma 3. Esas 3 propiedades se aceptan sin demostración. Son los elementos que se llaman axiomas que se utilizan para construir la teoría. Y en función de esos 3 axiomas y elementos de teoría de conjuntos, uno puede deducir propiedades, como por ejemplo, que la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A, como que la probabilidad del vacío es 0, como que si tengo 2 eventos A y B mutuamente excluyentes o disjuntos, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, etc. Y todas las otras propiedades que ustedes conocen, que vieron en Estadística 1, que están en el libro. ¿Sí? Pero esto es, digamos, el repaso de la teoría de la probabilidad. Les insisto, si quieren que pare y repita algo, vuelva atrás o aclare algo, aclaro, ¿eh? Muy bien. No, va bien, ¿eh? Va bien. ¿Va bien? Bárbaro. Perfecto. Buenísimo. Se oye bien, yo los veo. Bueno, ¿estamos bien? Perfecto. Y prefiero que hagan así, que directamente pregunten porque no puedo estar atento a ver quién levanta la mano o no. O sea, directamente interrumpan y hablen. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos eso, variables aleatorias. ¿Qué son las variables aleatorias? Una variable aleatoria X, ¿sí?, es una función del espacio muestral a los reales. ¿Qué quiere decir esto elegantemente? Lo que le dije hace un rato en palabras, que es una manera de traducir en números
reales resultados de experimentos que no necesariamente son números, son cosas. En el ejemplo 1, puedo definir una variable que sea x, que sea 0 cuando sale cara o 1 cuando sale seca. Ahí convertí cara seca en números, 0 y 1. Podría haber elegido, si quería, menos 9 y 15 millones. ¿Está bien? Lo que quiera. Una forma usual de hacerlo, que se usa mucho, es más, eso es lo que se hace cuando se estudia la variable de Bernoulli, es convertir eso en 0 y 1. En el ejemplo 6, el del dibujo, ¿está bien? Puedo definir una variable x, cantidad de colores usados, de la cajita de 12 que le di, una variable y, proporción de la hoja utilizada para hacer el dibujo. De ahí, por ejemplo, a un psicólogo le interesa porque puede sacar conclusiones de inferioridad o superioridad, o bueno, todas esas cuestiones de las cuales no soy experto. Una W, distancia del dibujo con el margen inferior de la hoja. Ahí también hay cuestiones psicológicas que pueden sacar. Por ejemplo, no sé, cuán centrada está la persona en la realidad, qué capacidad de abstracción tiene, no sé, cosas que se me escapan, pero que se puede definir. Se puede definir una variable z, 0 si no contiene un horizonte, o 1 si el dibujo contiene una línea de horizonte. ¿Está bien? Etcétera, etcétera. Fíjense que algunas de estas variables son continuas, otras son discretas. X, cantidad de colores, continua, discreta. 0, no dibujó nada, me entregó la hoja en blanco, cuestión que también sería algo para sacar conclusión. 1, 2, 3 o hasta 12. Y proporción de la hoja utilizada es una variable continua entre, si lo hago en porcentaje, entre 0 y 100, o si utilizo como un número entre 0 y 1 para representar un porcentaje, o una fracción entre 0 y 1. Distancia margen inferior también, ahí es, etcétera, etcétera. Ah, pero profesor, ¿quiere decir entonces que usted puede definir tantas variables aleatorias arbitrariamente a partir de un experimento como quiera? Usualmente sí. Usualmente sí. No, siempre sí. Hasta en el ejemplo más simple, el de la cara y la seca, donde hay solamente dos resultados, puedo, aparte de la x, que es 0 y 1, definir una y, que en lugar de ser 0 y 1 sea menos 9 y pi, una w, que en lugar de ser 0 y 1 sea, qué sé yo, cualquier otro par de números. O sea, uno puede definir un número arbitrario de variables aleatorias a partir de experimentos. La idea, obviamente, es definir aquellas que sean útiles para algo, ¿no es cierto? Bueno, y con eso, es decir, uno ya tiene la manera de hacer. Este ejemplo 6 es muy interesante. ¿Por qué? Porque quizá la mejor manera de estudiar este fenómeno sea analizando todas estas variables en conjunto, x, y, w y z. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un vector aleatorio. ¿Qué es un vector aleatorio? Va a ser un vector de variables aleatorias. Si una consulta, profesor. Sí. La pantalla está congelada. No, se está mostrando una pantalla anterior. No sé si vos estás mostrando algo o no. ¿Qué lees? Estoy en la que dice variables aleatorias. Ah, no, sí. No, entonces está ahí. No, pensé que estabas mostrando otra cosa y no se ¿Me veía. ves mover? Sí, ahora sí. Ah, bueno, Bien. bárbaro, va bien. No, generalmente va a ser así. Es decir, yo digo mucho más de lo que escribo. Ustedes, si quieren, y siempre van a tener de antemano el apunte, pueden completar con cosas que voy diciendo, ¿sí? Pero siempre voy a decir habladamente mucho más de lo que puedo escribir. Entonces, una manera interesante de estudiarlo sería como un vector. ¿Qué sería si quisiera definir matemáticamente un vector aleatorio? Bueno, lo podría, por ejemplo, escribir. Vamos a cambiar.
con negrita para diferenciar y decir que va a ser una función de omega a r k, donde k pertenece a n, es decir, un número natural. Ahí tendría, por ejemplo, un vector de k variables aleatorias. En este caso que hicimos ahí hay 4, x, y, w, z. Podría haber más. ¿En qué es importante la distinción? Es que para vectores aleatorios voy a utilizar funciones multivariadas, ya sea de densidad o de probabilidad. Para variables voy a usar funciones univariadas. Miren cómo ya estamos empezando a meternos en un terreno más interesante. Bueno. Entonces. A ver, acá. Tipos de variables aleatorias. Tenemos variables discretas, número de personas que entran en un cajero a determinada hora, variables continuas, monto retirado, variables mixtas. ¿Qué son variables mixtas? Vamos a verlo con detalle en un momento. Pero una variable mixta es que no es ni continua ni discreta. Por ejemplo, una variable mixta podría ser la variable salario. Salario de una persona. ¿Qué va a pasar con esa variable? Hay mucha gente que va a tener un valor 0. Porque no trabaja, claro, si no trabaja, no tiene salario. Y luego va a haber un bache, que puede o no haber, eso es discutible, bueno, hasta un salario mínimo, porque también podría trabajar muy poco tiempo en forma virtual. Pensemos que no hay bache. Y luego del 0 hay un continuo de valores que va de 0 a infinito. Puede ganar cualquier monto. Pero hay una probabilidad no negativa de que esa variable adopte el valor 0, que corresponde al porcentaje de gente que no trabaja, por ejemplo. Luego, para el porcentaje de gente que sí trabaja, esa variable es continua. Ese es un ejemplo de una variable mixta. Y en economía es interesante y hay modelos, yo no sé si lo dan o no, pero por ejemplo hay modelos que se llama el modelo Tobit. Es un modelo que sirve para modelizar este tipo de variables. Tobin es de Tobin, un economista, James Tobin, no me acuerdo, que hizo una combinación del modelo de regresión lineal con el de regresión logística para modelar este tipo de variables. Entonces lo que modeló es la probabilidad condicional de la variable salario, dado que la persona sí trabaje. Es decir, ahí se la convierte artificialmente en una variable continua, ya deja de ser mixta, porque está condicionada a que sea mayor que 0. Yo hablo en general, pero no se asusten porque esto es para ponerlos en situación y para que sepan también para qué sirve. Pero los detalles se verán de a poco y más adelante. Una consulta. Sí. Si vos acotás el número de decimales que puede tener el salario, por ejemplo, a 2 decimales, ¿en este caso sería una variable continua o una variable mixta o la otra? Perfecto. ¿En cuál caso? ¿Donde se incluye el 0 también? Sí. No, sino el 0. Bueno, si vos acotás y lo convertís en 2 decimales, o sea, lo estás convirtiendo en discreta. Lo estás convirtiendo en discreta. Ah, perfecto. Sí. Toda variable continua redondeada, ya sea al entero más próximo, al segundo decimal más próximo o a lo que fuere, se convierte artificialmente en discreta. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos cuando veamos función de variables aleatorias, es importante. Por ejemplo, vamos a ver que una variable aleatoria exponencial, ¿sí?, redondeada al extremo superior más próximo,
se convierte en una variable geométrica. Estás pasando de una exponencial que es continua a una geométrica que es discreta. Ese ejemplo lo vamos a ver probablemente en la clase que viene. Entonces tenemos variables discretas, continuas, mixtas, y acá no la anoté, pero hay otra más que no son ninguna de las tres, que podemos llamar otras. Esas no se van a presentar en la práctica, y son más que nada curiosidades matemáticas. ¿Está bien? Son curiosidades matemáticas. Pero bueno, si uno quiere saber, para saber, existen. ¿Está bien? Profe, Sí. en el chat le están preguntando, porque hay un compañero que no tiene micrófono y dice que una pregunta es que quería saber si una variable mixta es básicamente continua, pero con una excepción de un punto discreto. Perfecta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No solo una, puede haber más de una excepción. Puede haber más de una excepción. Con una excepción de un punto discreto lo es, pero capaz que hay más de una. Ejemplo, si uno hace la distribución de los salarios, ¿sí? En la población, muy bien. Esa variable va a ser mixta en general, si uno la estudia bien. ¿Por qué? Porque hay muchas profesiones que tienen, que hay mucha gente que las ocupa. Por ejemplo, maestro de grado con jornada simple. Hay mucha gente que tiene ese cargo público. O, no sé, oficial de policía con nivel de recién ingresado. Entonces, para ese tipo de profesiones, que hay mucha gente, va a haber como pequeños saltos en la distribución. Pero para la gente que está en otras profesiones o trabaja por cuenta propia, hay un rango continuo. Hay un rango continuo. Entonces, pero la respuesta es básicamente sí, tenés razón, pero puede haber más de una excepción. Profe, y otra duda. Una duda con la función de densidad de probabilidad de las mixtas. Porque sería como, en los salarios no sería como una continua. La probabilidad no se calcularía con la integral. Espérate. Las mixtas, por ejemplo, en la que te decía del cero. Claro, en esa. Bueno, depende de la probabilidad de qué. Por ejemplo, si vos querés la probabilidad de que alguien gane entre 1000 y 2000, la calcularías con la integral. Pero si vos quisieras la probabilidad de que alguien gane menos de 2000, ¿sí? Tendrías que hacer una probabilidad puntual en cero, de todos los que no trabajan, más la integral entre 0 y 1000. Tendrías que hacer una combinación de probabilidad puntual y integral. Claro. ¿Me entendés? Claro, claro. Porque sería que la función de densidad de probabilidad no tomaría el cero. Exactamente. Sería como de 0 para adelante. El rango. Claro, exactamente. Los puntos de excepción van a tener una probabilidad puntual. ¿Sí? Y los que no son de excepción se van a calcular con la integral bajo la densidad. Perfecto, gracias. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si es necesario, vuelvo con eso en algún ejemplo. ¿Sí? Bueno. Vayan pensando en esto, en esta también que me dijeron, hagamos 10 minutos de recreo. ¿Está bien? O sea, nos reunimos en 10 minutos, 14 y 23. Ya. Bárbaro. Yo quedo conectado igual.
Bueno, avísenme si estamos. Acá entraron 2 personas más. Sí, perfecto. Perfecto, ¿estamos listos? Vamos. Aunque sea unos minutos es importante para distenderse un poco. Yo también, no se crean que no. Cambiar la yerba. ¿Eh? Y cambiar la yerba. Bueno, sí, yo tomo café. En general no tengo el hábito de tomar mate, pero bueno, servirme un poco más de café. Bueno, a ver, vamos a ver si vuelvo a compartir acá. Así seguimos con los temas. Muy bien. Entonces vimos los que son discretas, continuas, mixtas. ¿Por qué es importante eso? Porque según cómo sean, es el tipo de variable aleatoria que se va a usar y cómo se va a calcular la probabilidad, como bien dijeron. Entonces, ahora que ya sabemos lo que son las variables aleatorias, vamos a ver qué herramientas tenemos para estudiarlas. Hay una herramienta que es común, que sirve para toda variable aleatoria. Discreta, continua, mixta o las que dijimos que son otras. Que es lo que se llama la función de distribución acumulada. Generalmente se denota con una F mayúscula por función de distribución acumulada y se le pone, por ejemplo, un subíndice que estoy, a ver si me ven, estoy acá. Por ejemplo, esto se lee función de distribución acumulada por ser F mayúscula de la variable aleatoria X, ese es el subíndice, en mayúsculo la variable aleatoria, evaluada en el valor X minúsculo. Ese es el valor en el que lo evalúo. Y esto se define como la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que ese punto en particular. Muy bien. Esta herramienta sirve para cualquier variable aleatoria, discreta, continua, mixta u otra. ¿Qué propiedades tiene la función de distribución acumulada? Bueno, primera. Es una función, ¿está bien?, con imagen entre 0 y 1. Propiedad 1. ¿Cómo podría demostrar eso, si quisiera? Acá no hacemos la demostración, pero imaginemos. Creo que es obvio, ¿está bien? Pero incluso lo obvio en matemáticas se demuestra. ¿Cómo podrían demostrar eso? Bueno, muy fácil. ¿Por qué va? Hay que avivarse, ¿no? Pero porque esta probabilidad esta función es por definición una probabilidad y por los axiomas de la probabilidad y sus propiedades, la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Por consecuencia, la función de distribución acumulada es una función que vive o tiene como imagen la franja 0,1. Segunda propiedad. La función de distribución acumulada es una función no decreciente. ¿Eso cómo se escribe matemáticamente? Que para cualquier valor u menor que b, ¿sí?, f de u va a ser menor o igual que f de b. El gráfico quiere decir que solamente puede aumentar. O se queda quieta, constante, o aumenta, pero nunca baja. Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar eso si queremos? Bueno, construimos 2 intervalos, por ejemplo. El intervalo menos infinito a u y el intervalo menos infinito a b. Como b es mayor que u, el primer intervalo, ¿está bien? Esto es u, esto es b, esto sería todo el primer intervalo, esto sería todo el segundo, ¿no es cierto?
El primer intervalo está incluido en el segundo. Entonces, ahora le calculo la probabilidad. Y la probabilidad tiene la propiedad esa, que si A está incluido en B, probabilidad de A menor o igual que probabilidad de B. Y de ahí saco, por definición, f de U menor o igual que f de B. Es decir, demostré la monotonicidad. Utilizando de vuelta la definición de función de distribución acumulada y las propiedades de la probabilidad. Asimismo, se puede demostrar una tercera propiedad. Esto es repaso, así que por eso voy rápido, que es el comportamiento asintótico. El límite de f de x para x tendiendo a menos infinito es 0 y el límite tendiendo a más infinito es 1. ¿Cuál sería la manera intuitiva de entender eso y la forma también de demostrarlo? Siempre la intuición, generalmente, bueno, no siempre, pero generalmente la intuición indica cuál es la manera de hacer la demostración formal. Bueno, porque si por ejemplo vemos el primer límite sería la probabilidad de que x sea menor que menos infinito. Eso es vacío. Tiene probabilidad 0. Y la segunda sería cuál es la probabilidad de que x sea menor que infinito, que sea todo. Eso sería la probabilidad de omega, que es 1. Esa sería, por ejemplo, la manera de, que después hay que hacerlo paso a paso, prolijamente, pero es la manera de demostrarlo. Y esto también me da la intuición. El primer límite es nada, el segundo límite es todo, la nada es 0, el todo es 1. Muy bien. Ahora bien, esta herramienta común, que es la función de distribución acumulada, después va a haber herramientas particulares. Por ejemplo, si lo que tengo son variables discretas, lo que se define es una función que se llama función de probabilidad puntual, me gusta llamarla así. También se le llama a veces función de masa de probabilidad. Hay quien la llama función de frecuencia o distribución de frecuencia. Pero creo que el nombre que menos confunde es función de probabilidad puntual, que se denota con una P minúscula de X, de qué variable aleatoria, evaluada dónde, y se define como la probabilidad de que la variable tome exactamente el valor X. Fíjense que esto va a servir para variables discretas. ¿Por qué? Porque para variables continuas eso va a ser idénticamente 0. El caso de que X fuera la altura y X minúscula el valor 1,80 m. Va a ser 0 para 1,80 m, va a ser 0 para 1,70 m, va a ser 0 para 1,75 m, para cualquier valor. Entonces, para variables continuas, la función de probabilidad puntual no me sirve. Me sirve para variables discretas. Para variables continuas, ya vamos a ver enseguida, que ya la conocen igual, va a haber otra, que es la función de densidad. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, que es una función que también vale entre 0 y 1. ¿Cómo sé eso? Igual que antes, por ser una probabilidad. ¿Qué otra propiedad tiene? Que la suma para todos los valores posibles de las probabilidades puntuales es 1. La suma de todas las probabilidades puntuales es 1. ¿Cómo lo podría demostrar eso? Apelando al axioma 3, ¿sí? Todos los valores son disjuntos, su unión constituye el espacio muestral. La probabilidad de, por ejemplo, en el caso de naturales, probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más, es la totalidad, es la probabilidad de omega y eso es 1. Muy bien. Esa sería la propiedad 2, que ya la estudiaron, estamos revisándola. Ahora, hay una tercera propiedad, es que uno puede reconstruir
la función de distribución acumulada a partir de la función de probabilidad puntual. ¿Cómo? Supongamos que yo quiero fx de x, la función de distribución acumulada. Está bien. Por definición, es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a x. Entonces, ¿cómo la reconstruyo? Sumo todas las probabilidades de abajo hacia arriba. Como la suma para todo u menor o igual que x de su probabilidad puntual. Así la reconstruí. Muy bien. Y la propiedad 4 es que también puedo hacer el camino inverso. ¿Qué tal si conozco la función de distribución acumulada y quiero saber la función de probabilidad puntual? Estamos pensando en el gráfico este. Conozco la f. ¿Cómo reconstruyo? ¿Cómo voy al gráfico anterior? Bueno, lo que tengo que hacer es ver en qué puntos la función de distribución acumulada pega un salto y qué tamaño pega ese salto. Y así reconstruí la función de probabilidad puntual. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, esto que acabamos de hacer, la propiedad 3 y 4 son muy importantes. Porque quieren decir que función de distribución acumulada y función de probabilidad puntual están en lo que se llama correspondencia biunívoca. O son una transformación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto, en otras palabras? Que da lo mismo trabajar con una función o con la otra. Supongamos, tengo una variable discreta, cualquiera. Número de personas que van a una cabina de peaje durante el día. A uno de ustedes le doy la función de distribución acumulada. A otro de ustedes le doy la tabla con las probabilidades puntuales. O con el porcentaje de gente, es decir, el porcentaje de días que fue 0 personas, el porcentaje de días que fue 1, 2, 3, etc. ¿A quién le di más información? A ninguno. Le di a los dos exactamente lo mismo, porque cualquiera puede reconstruir lo que tiene el otro. Eso es intuitivamente lo que significa en matemática una correspondencia biunívoca o 1 a 1. Que ambos elementos contienen la misma información y se puede reconstruir una a partir de la otra y viceversa. Bien. Caso de variables continuas. Para variables continuas, ¿qué tenemos? Tenemos, como dijimos, que para cualquier valor en particular, la probabilidad es 0. Eso hace que la función de distribución, la función de masa de probabilidad o de probabilidad puntual no me sirva. Es idénticamente 0. Necesito una nueva, que es la que vamos a llamar función de densidad de probabilidad, que la denotamos F minúscula para que sea densidad diferencial de distribución acumulada, subíndice de qué variable aleatoria, argumento evaluada en dónde. Esta función la vamos a llamar función de densidad de probabilidad. ¿Y cómo la vamos a definir? Vamos a decir que es una función tal que cumple esta propiedad.
que es que para cualquier conjunto A, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable pertenezca al conjunto A, integro la densidad bajo esa región. Es decir, agarro una A. En este caso mi A sería el intervalo 0, 15. Eso es A. ¿Está bien? Quiero calcular esa probabilidad. Lo que me dice la definición es que para hacerlo voy a hacer esta integral. O sea, busco el área bajo 0,15. Busco el área bajo la curva de densidad en 0,15. O en otras palabras, es una función cuya área bajo regiones me da las probabilidades. Muy bien. Esto ya lo vieron, es repaso. Entonces, propiedades. Propiedades. Propiedad 1. Voy a decir que la función de densidad es no negativa en un entorno de X. ¿Me creen? Sí. ¿Por qué? Acá hay que tener cuidado porque hay una pequeña sutileza que le voy a explicar. O sea, uno podría decir que la función de densidad es no negativa. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se demostraría eso? La manera de demostrarlo sería por lo que se llama la demostración por reducción al absurdo o por contrarrecíproco. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo la variable aleatoria, tengo una función de densidad que en algún lado es negativa. ¿Sí? Les digo la idea y después les digo por qué, cuál es la sutileza. Si eso fuera así, esto me daría por definición que esta región o este evento A tiene una probabilidad negativa, lo cual es imposible porque contradice los axiomas de probabilidad. O sea, se ha llegado a una contradicción partiendo de esa idea. Lo que me dice eso es que la función de densidad no puede ser negativa. ¿Estamos bien? Sin embargo, y acá está la pequeña sutileza, pero nosotros vamos a aceptarlo como que es así. Acá les estoy metiendo el perro un poquito. ¿Por qué? Porque lo que les estoy demostrando es que la función de densidad no puede ser negativa en ningún intervalito continuo. Pero nada les estoy diciendo de qué podría pasar si tengo una función así y en un punto en particular lo cambio y lo paso acá. ¿Está bien? Lo saqué. La modifiqué. La alteré y la hice que en un punto aislado en particular sea negativa. Ahí no pasaría nada porque eso no me afectaría el área. O sea, lo que no puede ser en realidad es negativa en intervalos, por más chico que sea. Podría llegar a modificarla en puntos aislados para hacerla negativa, pero no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a aceptar como que es positiva en todo punto. Perdón. Sí. Pero si usted aísla, o sea, saca de la función puntos aislados, las probabilidades siguen siendo puntuales, ¿no serían 0 igual, aunque las ponga por abajo? Claro, por eso es que lo puedo hacer. Ah, está bien. Claro. Exacto. Porque eso no me va a conducir, si yo cambio puntos aislados, eso nunca me va a conducir a áreas negativas. Y lo que yo no puedo tener es áreas negativas. Perfecto. Entiendo. Muy, muy bien. Menciono por completitud y porque estamos allá a nuestro nivel, tenemos que pensar en este tipo de excepciones. Pero nosotros por comodidad vamos a trabajar siempre con variables, con funciones de densidad que en todo punto son no negativas. Muy bien. Bueno, acá está explicado lo que les acabo de decir, etcétera, etcétera. Bueno. Segunda propiedad,
que la integral bajo la densidad en todo el dominio es 1. Eso es por lo mismo que antes, porque si hago esto, esto me recupera la probabilidad del espacio muestral entero, que por axioma es 1. Y ahora, detengámonos por un momento y preguntémonos si la tercera es cierta. ¿La función de densidad tiene que ser menor que 1? El área por debajo de la curva tendría que ser menor que 1, en un intervalo. Exactamente. O sea, no necesariamente. Lo que necesito que sea menor que 1 es el área, no la función. Entonces, por ejemplo, es posible, por ejemplo, puedo tener una distribución que se llama uniforme entre 0 y 1 medio. Es decir, que va a tomar el valor 2, constante igual a 2, entre 0 y 1 medio, y 0 en cualquier otro caso contrario. El área de eso es 1, pero fíjense que la función de densidad es mayor que 1, es igual a 2. Como bien dijo su compañero, lo que necesito es que el área siempre sea menor que 1, pero no el valor de la densidad en sí. Y este es un contraejemplo, por ejemplo, que lo demuestra. Perfecto. O sea que, ¿para qué sirve esto? Porque si uno ve cuáles son las propiedades de la función de probabilidad puntual y de la densidad, parece que son las mismas, pero hay pequeñísimos detalles que no, que se exceptúan. Este es uno. Una función de probabilidad puntual no puede ser mayor que 1, porque eso es una probabilidad. Una densidad en algunos puntos sí lo puede ser, porque eso no necesariamente me conduce a áreas mayores que 1. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, cuarta propiedad. ¿Cómo podemos hacer para recuperar la función de distribución acumulada de la densidad? Por definición, integrando desde menos infinito hasta un valor. Antes sumábamos, ahora integramos. ¿Y cómo podemos hacer el camino inverso? ¿Qué tal si tenemos la distribución acumulada y queremos la densidad? Bueno, vamos a la propiedad 4 y tomamos la derivada en ambos miembros. Y lo que obtenemos es que la derivada de la función de distribución acumulada me conduce a la densidad. Y de vuelta, es importante, volvemos a tener una relación 1 a 1. Es decir, que si a alguien de ustedes les digo que una variable es continua y le doy la densidad y a otro le doy la distribución acumulada, a los dos les di la misma información. Perfecto. Bueno, la esperanza. ¿Cómo se define la esperanza? En el caso que se le llama generalmente como con la letra griega mu, la esperanza de x es igual a la sumatoria del producto de todos los valores posibles de la variable por su probabilidad, en el caso discreto, o la integral en todo R de todos los valores posibles por la densidad. Generalización. ¿Cuál es la esperanza de una función de una variable aleatoria? Lo mismo, pero reemplazando por la función. Por ejemplo, me podría preguntar cuál es la esperanza de x cuadrado. Eso me va a ser útil para calcular la varianza, ¿sí? O de alguna función necesaria. Muy bien. ¿Cómo se define la varianza? Como la esperanza de la diferencia de la variable
con su esperanza al cuadrado. Y por propiedad se puede calcular, todo esto es repaso, como esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado. ¿Qué problema tiene la varianza? Que la unidad de medida es el cuadrado de la unidad de medida de la variable. Es decir, si yo estoy estudiando el monto retirado del cajero, por ejemplo, puedo decir que la esperanza o promedio es 1500 y podría decir que la varianza es 40.000 pesos al cuadrado. Está medida en otra variable, lo cual se hace incómodo de trabajar. Y para eso se trabaja con el desvío típico, dt, o desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Eso devuelve la unidad de medida a la unidad de medida original. Entonces el desvío típico va a volver a estar medido, por ejemplo, en pesos, no en pesos al cuadrado. Muy bien. Por hoy, como repaso y para que tengan oportunidad de leer y repasar y estudiarse un poco, porque la próxima voy a seguir con el caso de variables multivariadas, es decir, distribuciones conjuntas. Les voy a dejar esto para que lo estudien, para que vayan al libro, para que lo repasen, y la próxima continuamos. El libro que vamos a seguir es Mendenhall, Sheffer y Bakerly, está en la página, creo que se puede bajar de algún lugar en PDF, lo tienen. Estadística matemática con aplicaciones. Ese es el libro básico. Pues hay más bibliografías que podemos dar. Y por hoy vamos a dejar acá y ahora sí, hagamos... Consúltenme, preguntas de algo que no se entendió, ¿qué? Pero el plan es este. La clase que viene, todas estas ideas las voy a retomar y aplicar al caso de variables, distribuciones conjuntas. Y ahí sí arrancar con los temas de nuestra materia. Está bien, profe. No hablo por todos, pero para mí la clase fue clara, un buen repaso. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Tienen el archivo, también van a tener para la próxima el próximo. Y bueno, en el libro está todo esto bien desarrollado, bien explicado. Así que, bárbaro, ya arrancamos. Una última pregunta, profe, una curiosidad. Sí. Espera que Me deje gustó de... mucho la aplicación que usa para saber cuál era. ¿Puede ser? ¿Cómo? Me gustó la aplicación que está usando de anotación. ¿Sabe el nombre de la aplicación? Así me la puedo descargar. Buenísimo. Bueno, a ver, te cuento. Buenísimo, perfecto. Yo uso Linux, ¿está bien? Pero esto también Bien. existe en Windows. Y tengo una computadora que es tablet, puedo escribir. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, la aplicación se llama Journal. Pero en Windows Bien. está. En Windows se Bien. llama OneNote. OneNote, sí. El tema es que tenés que tener una tablet. Sí, está claro. Pero sí, es comodísimo. Es prácticamente como tener un pizarrón en el cual uno da clases virtuales. Claro, por eso. Sí, la verdad que lo vi, está muy piedra. Nada. Muchas gracias, entonces. Dale, buenísimo. Profe, le hago una consulta. ¿Puede ser que este archivo no sea el mismo que está cargado en el AU24? Lo reemplazo. A ver, el tema es que yo no sé cómo enviarlo. A ver, yo podía enviar generalmente en el chat. A ver. Sí, profe, son distintos. Este está un poco más claro. Bueno, mejor. Espera, entonces. ¿Cómo se hace para mandar un archivo al chat? ¿Alguien sabe? Nunca vi que hayan mandado un archivo. Sí pasaron links. Bueno, ahora lo subo. Reemplazo el que hay. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar el que hay y subir este. ¿Está bien? Buenísimo. O lo voy a subir, ya lo subo ya mismo, con el nombre de la clase del día de hoy. Espérense, ¿eh? A ver si puedo. A ver si puedo, ¿eh?
Y ustedes me van a decir si aparece o no. Activar edición. Ustedes me van a decir si aparece o no. Espérense, ¿eh? Archivo será. ¿Hoy qué día es? 15, ¿no? De marzo. Espérense. Creo que tiene que ser este. A ver. A ver, sí. Bueno, a ver si alguien se mete a U24 y ve si apareció. Debe ser el último de lista. Estadística 2, 15 del 3 de 2021, C1. Sí, aparece ese archivo. Estadística 2, sí, 1503, 2021, sí, C1. Bárbaro. Bueno, es ese entonces. Voy a ir agregando de ahí el más. Bárbaro. Perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Qué otros asuntos? El libro, una consulta, profesor, por... Espera, seguida. Siempre cuesta un poco arrancar, pero una vez, ya en un par de semanas vamos a estar perfectamente aceitados. Siempre a veces al principio arrancar cuesta un poquito poner todo en orden, etc. Sí. Decime, Luz. Sí, quería saber si el libro era a partir del capítulo 6 en adelante. Debemos usar todo. Claro, perfecto. El libro, bueno, el PDF que se consigue me parece que está completo. Nosotros, para nuestra materia, vamos a utilizar a partir del capítulo 6, sí. Pero es muy recomendable porque los... no, con una excepción. Con una excepción de que antes, en el capítulo 3 o 4, o hay que ver cuál, está el tema desarrollado de función generatriz de momentos. Nosotros vamos a hacer un repaso de función generatriz de momentos que está ahí, pero después la vamos a utilizar para construir funciones de variables aleatorias. Es decir, nuestro tema de la materia es cómo utilizar la función de generatriz de momentos para reconocer distribución de funciones de variables aleatorias. Ese es nuestro objetivo. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de lo que es la función generatriz de momentos porque no sé con qué profundidad la vieron en Estadística 1. Eso está antes del capítulo 6. Ok, muchas gracias. En síntesis, le recomiendo tenerlo entero al libro. Bien. A ver si veo la materia. Ya que estamos, hacemos todo. Hacemos todo. Espérense. Profe. Sí. Disculpe, solo quería aclararle que al menos tengo entendido que no recuerdo haber dado la función generatriz de momentos en Estadística 1. Bueno, no te preocupes porque la voy a dar yo. Para que lo tenga en cuenta nada más. Está bien, la voy a dar yo desde el principio.
Y si quieren estudiar la del libro, lo tienen, pero lo tienen, creo que me tengo que fijar, después me fijo, debe estar en el capítulo 4, hay que ver, pero yo la voy a dar desde el principio. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí tienen la bibliografía, el que le dije es el primero, Mendenhall, Sheffer y Buckerly, o Buckerly y Sheffer, bueno, cambia el orden. Otro posible es John Rice, muy útil también. Y hay más, ¿no es cierto? Voy a agregar. Y otro, por ejemplo, es Casella Berger. Este ya es de un nivel un poco superior. O sea, están listados, digamos, de menor a mayor en cuanto al nivel de complejidad. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, a ver. Espérense. Vamos a hacer. Bueno. Entonces ya estamos, ya arrancamos, ya estamos programados. A ver qué más hay. Acá hay alguna pregunta en el chat. ¿Qué dice? Tampoco. ¿Qué pasa? Creo que me estaban respondiendo a lo que yo dije, de que no habíamos dado esa función en estadística 1. La función generatriz de momentos. Claro. La vamos a dar, está bien. Ah, la grabación, sí, tengo que aprender cómo hacerlo, pero voy a pedir instrucciones y las subo a AU24, a la clase de hoy, sí. Supongo que está grabando todavía, sí. A ver. Sí, seguimos grabando ahí, dice, perfecto. Arriba a la izquierda. Ah, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿algo más? Nada más, profe. Muchas gracias. Entonces, repasen todo eso, traten de leer lo que voy a arrancar la próxima, ¿sí? Y nos vemos el lunes. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chau.